10 de la mañana, momento de adentrarnos en el tiempo real de los mercados con Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, anticipaban los futuros una apertura moderada y bueno, parece que va cogiendo algo de fuerza el IBEX, 0,88% de subida, el DAX, de hecho, 0,62% de rebote. No sé qué destacarías de esta hora primera de negociación de la jornada. Bueno, desde luego el comportamiento del IBEX es destacable desde hace no días, semanas, todo el año. Es decir, prácticamente yo diría que el IBEX 35, si no es tan positivo, poco le debe faltar. Digo que no sé por qué, no es algo que mire demasiado, honestamente. El IBEX 35 no forma demasiada parte de mi universo de inversión, aunque tiene un claro interés editorial para nosotros, pues porque al final vivimos en España. El lector del Confidencial, lógicamente, quiere leer y sacamos muchas cosas sobre valores, pero no tengo un especial interés operativo en el índice. Como analista técnico, las cosas que se descorrelacionan mucho son además menos interesantes, porque te ofrecen un perfil de una incertidumbre que no comprendes como técnico. Probablemente tiene una explicación fundamental inapelable, pero ese ya no es mi trabajo. Sí decir, de todos modos, que técnicamente el IBEX lo hace muy bien, desde hace tiempo. Ya hace un par de semanas o tres desplegó un suelo en base de un canal bajista muy claro, con un pequeño doble suelo, y se ha movido al alza protagonizando el rally en Europa, ahora nuevos máximos, y de hecho está atacando los altos previos, con lo cual, si supera esos altos previos, el IBEX 35 deja un patrón realmente impresionante de tipo cabeza y hombro. Es decir, podemos verlo aquí rápidamente. Siempre, en mi caso, es un gráfico ajustado por orden de ampliación, lo que hace que a lo mejor los niveles no sean muy conocidos para nuestros oyentes, pero en mi opinión, y creo que todavía no he conocido a nadie que me lo haya rebatido y que haga análisis técnico, por supuesto, este es el único índice que deberíamos analizar. Es decir, analizar el IBEX 35 press-return, el que comúnmente analizamos, es conceptualmente algo dañino, es decir, algo que nos está perjudicando porque nos aleja de la realidad. Y de hecho, así como mientras el IBEX Total Return estaría atacando estos máximos, ya probablemente el IBEX todavía no ha llegado, el IBEX 35 Price Return. No estaría esa señal, digamos, un poquito más tarde. Te hablaba de esa bandera de continuidad alcista que los precios desplegaron hace días. Puedes ver la corrección del IBEX 35, cómo se agota la base de su canal y luego aquí deja un pequeño doble suelo. Esto por técnico es una señal de compra. Es decir, es una señal de compra y el IBEX ha recorrido todo lo que puedes esperar como mínimo de esa señal de compra, que es atacar y superar la bandera y moverse hacia los máximos. Si es capaz de cerrar, sobre todo en gráficos semanales y mensuales, por encima de estos niveles, y querría irme hacia los altos previos también, porque ya hace algunas semanas vimos el IBEX 35, bueno, ya hace meses, romper aquí arriba y fallar en el alto previo. Es verdad que fue bastante noble, rápidamente dio salida. Nosotros tomamos posiciones aquí y las cerramos aquí. Tuvimos una pérdida muy pequeña. Y ahora mismo me podría plantear lo mismo, tomar la posición aquí y ver qué pasa después. Es decir, si los precios frenan aquí y recaen, puede ser más agresivo. Pero es verdad, y ya vuelvo a lo que quiero hacer, que en el resto de los mercados encuentro muchas oportunidades, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Pues porque prefiero fijarme en un DAX 30, por ejemplo, que puede romper al alza este patrón de cabeza y hombros. O sea, el DAX también está dibujando un patrón de cabeza y hombros más pequeñito, pero si el DAX es capaz de superar la zona 14.500, pues tengo ruptura de directriz bajista, tengo patrón de cabeza y hombro invertido y tengo espacio, al menos hacia la media de 200 sesiones, zona de resistencia previa, es decir, tengo más espacio que en el caso del IBEX 35 hasta la primera dificultad. Pero es que además, pues si estamos, como yo sospecho, en un mercado menos bajista de lo que quizá se está considerando, y ahora hablamos de eso, probablemente podamos ver al DAX superar los 15.000 y moverse hacia los máximos del año en los próximos meses. ¿Por qué pienso que estamos en un mercado menos bajista de lo que quizás se está hablando? Bueno, pues por la forma en la que hemos corregido en Estados Unidos, que no me parece concluyente, como pudo haber sido la europea con la pérdida de los 15.000, pero esta pérdida europea de soportes clave desarrolla completamente su potencial mínimo teórico. Es decir, aquí tenemos un gran triple techo que desarrolla ampliamente su mínimo teórico y que en el caso, por ejemplo, del Stock 600, si en vez de coger un DAX, cogemos un Stock 600, podemos ver que el mercado se detiene exactamente en la que debería ser nuestra primera zona de proyección teórica en un suelo de medio plazo, que son los altos del 2020, que ahora serían la primera zona de gran soporte. Aquí vemos el patrón de vuelta y cómo el mercado intenta encontrar apoyo.
lo hace desplegando lo que parece ser una línea de tendencia. Es una línea de tendencia experimental, pero tenemos muy buenos soportes que están funcionando. Y en Estados Unidos no tenemos grandes patrones de vuelta. Lo que tenemos es una gran corrección en dos grandes ondas. Evidentemente, esto puede ser un patrón de cambio de tendencia, un tanto irregular, pero yo honestamente hubiera esperado una reacción mucho más contundente de los mercados en términos de precios y de verdad viéramos un techo. Si nos vamos a los patrones que hemos desplegado durante la corrección, pues sí, vemos aquí una formación envolvente, pero con reacciones muy claras en los mínimos y cierres bastante arriba. Luego esta corrección, vamos a ver dónde termina el mes, pero si te fijas, pues nos lleva prácticamente a alcanzar el 0,382 de la alza previa, es decir, todo este movimiento de alza desde el mínimo de marzo hasta esta super resistencia ascendente, de la que estuvimos hablando durante meses en vuestro programa, es decir, la idea de que el S&P 500 en versión total return, vuelvo a insistir, mis gráficos no son los habituales, creo que son más competentes. En esa zona de los 10.000 teníamos una gran resistencia ascendente y esa gran resistencia ascendente ha servido como zona de punto de inflexión perfectamente y hemos recorrido el que podría ser pues un movimiento, vamos a decir, de mínimos después de un esfuerzo tan brutal como el tuvimos entre marzo de 2000 y finales de 2021. Hemos devuelto, en el caso del Nasdaq, 2/3 partes de la alza previa y en el caso del S&P prácticamente ese famoso 0,382 que nos marca la teoría de onda de Elliott como primera zona de soporte natural. Y lo hemos hecho sin desplegar patrones bajistas concluyentes desde su punto de vista técnico. No es verdad. Es decir, de hecho, si vemos la corrección podemos ver que tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq podemos obtener un soporte decreciente y esto podría parecer más bien una especie de bandera o de lo que los técnicos llaman un doble zigzag, que es un tipo de patrón de Elliott compuesto por dos correcciones en dos subondas. Aquí tenemos la primera, ABC, la primera, luego ABC, la corrección, lo que etiquetaríamos como una X, y luego 4 movimientos a la baja, es decir, otro ABC, ABC, con una X en medio. Este tipo de estructura correctiva, si nos vamos a la naturaleza de onda, podríamos considerarla como una estructura propia de una corrección y no propia de un impulso. Pero lo que más me interesa, visto toda esta cuestión técnica o chartista bastante, digamos, subjetiva, es esta otra, de la que os hablaba ya hace 2 semanas y también esta semana pasada, que es pues esta, digamos, fiebre de muy largo plazo del mercado, en la que yo he puesto una serie de flechas verdes. Estas flechas verdes son un algoritmo construido para medir en tendencia, no al famoso grid de la CNN, que eso es una chorrada, honestamente, algo complejo en tendencia para medir el sentimiento inversor. El sentimiento inversor desde un punto de vista de lo que ha pasado en los últimos 30 años, cada vez que el mercado ha corregido. Para obtener esto, lo que hago es combinar Investors Intelligence, el ratio put-call, la volatilidad y una fórmula que mide descarga y acumulación de papel. Si hago eso y le exijo a este algoritmo que se ponga en verde los 4 criterios, puedes ver que desde 1990 eso ha pasado en muy pocas ocasiones. En todas esas ocasiones, el algoritmo te señala el mínimo de la corrección en ciclo, salvo en una excepción que es 2001, un mercado bajista. Evidentemente, si estamos en un mercado bajista, sí. Vamos a tener que dejarlo, se nos ha ido el tiempo. Me encanta además es lo más importante. Sí, la verdad es que vamos marcados por él. Me encanta ese algoritmo y esa explicación que estabas dando. Si te parece, otro día ya terminas de este análisis. Muchísimas gracias, Carlos Doblado, analista de BlackRock. Un placer. Hasta la próxima. Feliz jornada.